Bueno, continuamos este ciclo de conferencias con el profesor Jaime López Carvajal, PhD también, con la conferencia Notebooks, herramientas online para procesar imágenes de sensores remotos de forma interactiva. Lo invitamos al escenario, por favor. Vamos a dar inicio a la presentación. En este caso mi presentación se enfoca en las notebooks. Ya todos saben, los que han visto curso conmigo, saben que yo he venido trabajando con estas notebooks hace muchos años, hace ya unos 3-4 años, pero esta presentación básicamente difiere. ¿Por qué? Porque pretendo fomentar el uso de las notebooks, pero desde el punto de vista interactivo, no como yo las he venido trabajando, que son básicamente unas notebooks estáticas, donde combino texto y algunas gráficas y algún código, y a partir de allí se obtienen unos resultados. Entonces dice así el contenido de la presentación. Entonces voy a hacer una breve introducción acerca del desarrollo de las notebooks como tal, quién fue el que las propuso, cómo han ido avanzando y en lo que estamos hoy en día. Posteriormente voy a enfocarme en los entornos, librerías y diferentes lenguajes que se utilizan dentro de las notebooks. Y posteriormente voy a presentar algunos casos de aplicación, principalmente unos basados en modelos de elevación digital, generación de combinaciones, cálculo de índices de vegetación, cálculo de temperatura de superficie y finalmente unas conclusiones. Entonces, como introducción, es importante conocer, yo siempre, no sé si mis estudiantes me contradicen o no, pero yo siempre hago resalto el aporte, en este caso de Fernando Pérez, que fue el creador de el IPython, que el IPython la desarrolló el señor Fernando Pérez con su director de tesis doctoral en la Universidad de Boulder, Colorado, y él desarrolló esta primer notebook, digamos que una notebook muy primitiva, pero él la llamó IPython para significar que era una notebook hecha en Python, pero de carácter interactivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esa aproximación frente a la tradicional? Básicamente es que anteriormente el código de Python se ejecutaba, se compilaba, se ejecutaba y se obtenía una aplicación la cual se podía utilizar en cualquier parte. Pero resulta que entonces él tuvo esa genialidad, que prácticamente digamos que este es un científico de las grandes ligas, que ha ganado premios, digamos que ha ganado el Nobel en la parte científica, en la parte computacional, de parte de la asociación ACM, en el año 2017 le dieron ese premio. Y entonces digamos que él se ingenió de esto, donde el código no hay que compilarlo todo completamente, sino que se puede compilar por partecitas pequeñas. Y esas partecitas se pueden combinar con texto y se pueden combinar con gráficos y con otro tipo de información, lo cual permite que sea una aplicación bastante interactiva. Bueno, posteriormente, debido a la acogida que ha tenido este IPython, entonces muchos expertos, digamos así, se reunieron, y yo creo que más de 15 expertos, junto con Pérez, Granger y Dragan McKelly. Entonces ellos dijeron, vea, a mí me gusta mucho esa aplicación, yo quiero aportarle desde mi experticia, quiero aportarle ese componente. Entonces a partir de allí, entonces crearon el proyecto Júpiter, que básicamente el proyecto Júpiter, ¿qué significa? Es la asociación de las palabras Julia, R y Python. Es decir, los tres lenguajes, digamos, más importantes. El Julia no lo conozco, pues no lo he trabajado nunca, sí he trabajado el Python y el R. Entonces, a partir de allí empezaron a agregarle mayor funcionalidad, a hacerlo un entorno computacional interactivo, como de pronto ustedes ven allá. Es un pantallazo que obtuve de esa fuente. No sé si ustedes de pronto han trabajado con RStudio, es una interfase muy parecida a la RStudio, pero digamos que acá se trabaja, como les decía, combinando texto con código y con gráficas, lo que de pronto no se puede hacer en RStudio. ¿Ya? Digamos que entonces estos expertos empezaron a incorporarles diferentes herramientas muy avanzadas, como por ejemplo de Big Data, de Machine Learning, de acceso a bases de datos, de visualización, de simulación, y lo que lo ha hecho es un entorno muy robusto para cualquier tipo de aplicación. Entonces, además de eso, pues he hecho varias veces
combina elementos textuales, visuales, códigos simultáneamente. Y otro elemento que acá lo dejo de último, no por ser menos importante, es una plataforma ideal para la descripción, análisis y presentación de resultados en tiempo real. ¿Por qué lo digo? Porque ese tipo de plataformas uno las puede dejar ejecutando y él simplemente, por ejemplo, el caso de que una imagen, un script, está esperando que una imagen esté disponible. Entonces, cuando él ya se da cuenta que la imagen está disponible, la descarga, la preprocesa, le saca la información valiosa, y posteriormente genera resultados. Por ejemplo, una imagen genera una base de datos, genera información, la cual se puede publicar, ya sea en un servidor o se puede crear un sitio web, un servicio web que se puede compartir y cualquier parte en el mundo, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder a ese servicio y vincularlo a sus cálculos y a sus análisis. Anteriormente, estoy tomando mucho en esta diapositiva, pero no importa. Hace 2 o 3 días leí un artículo que recomendaba un geógrafo de una universidad norteamericana. No me acuerdo cuál es su nombre, pero es una persona que él tiene un blog y él trabaja mucho en esta parte de geoespacial. Y él compartía un documento de la W3C. La W3C es el consorcio que administra la web, ¿cierto? O sea, toda la web que ustedes conocen. Entonces ahí presentaban 12 principios donde ellos invitaban a utilizar la ubicación geográfica como uno de los elementos principales para compartir los diferentes recursos a través de la web, y que los servicios web cumplieran esos principios para poderlos compartir y que la gente pudiera acceder a ellos de forma más fácil, mucho más eficiente, y de esa forma obtener resultados mucho más, digamos, satisfactorios. Entonces esa parte del tiempo real es bastante interesante. Bueno, en cuanto a los entornos, librerías en lenguaje, digamos que Jupyter, por ser el líder en esto, pues digamos que es el que ha abierto el camino para que otros actores se sumen. En el caso, por ejemplo, de Google Colab o Colaboratory, que es el que yo trabajo en las clases, pues es una aplicación muy interesante porque jóvenes, digamos que el Jupyter Lab me gusta, el Jupyter, ya evolucionó a Jupyter Lab, me gusta, pero ese trabajan principalmente de forma offline, o sea, uno le instala en su equipo, va trabajando ahí y está muy bien, pero resulta que si uno necesita un paquete que está desactualizado, hay que perder tiempo mientras uno instala el paquete y mientras lo descarga, y eso es tiempo que uno está necesitando. Mientras que la herramienta Colab, y yo supongo que de pronto Azure también, que es de Microsoft, ya tienen los paquetes preinstalados, la última versión que existe. Entonces uno llega y ya empieza a correr, simplemente instala algunos paquetes que de pronto no están preinstalados, pero prácticamente ya está disponible. Uno no pierde tiempo en instalar, que me ha tocado muchas veces en R, que eso me desestimula mucho trabajar con R, porque a veces me demoro más actualizando los paquetes que necesito que haciendo el trabajo que necesito hacer. Entonces, bueno, en cuanto a las librerías, o que también algunos llaman paquetes, ven ustedes que están resaltadas en negro 2 paquetes en especial, Rasterio y GeoPandas. Rasterio, como ustedes se pueden imaginar, o sobre todo la gente que trabaja en sensores remotos, es el encargado de procesar imágenes de satélite que se denominan rasters. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, Rasterio significa Raster Input and Output. Es una librería, digamos, fundamental para el trabajo con imágenes, y el otro sería GeoPandas, que GeoPandas es una versión de Pandas, que es un manejador de bases de datos muy conocida, pero simplemente que se le adicionó la parte geográfica y que se encarga de manejar la información de tipo vectorial, es decir, puntos, líneas y polígonos. Ya existen otros paquetes, por ejemplo el NumPy, digamos que es el soporte, es la base de muchos de los paquetes que están ahí, principalmente SKLearn, SkyEmacs y Rasterio, que están basados en NumPy. Y también existen otros paquetes para información vectorial, como por ejemplo Folium, Shapely, y otros paquetes para visualización de gráficos principalmente, como por ejemplo el Matplotlib, que principalmente genera gráficos estáticos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de Seaborn? Seaborn surgió posteriormente a Matplotlib, pero permite al usuario interactuar con la gráfica, o sea, no es una gráfica estática, sino que es una gráfica dinámica. El usuario puede dar clic en cualquier parte de la gráfica, inmediatamente le muestra la información
relacionada con ese punto. Entonces es un elemento que, digamos, está añadiendo una mayor funcionalidad, mayor impacto a este tipo de notebooks. Y finalmente, en cuanto a los lenguajes, ya les dije pues que el Python, el R y el Julia fueron el fundamento para crear Jupyter, pero también ya hay, precisamente esta mañana estaba leyendo, ya existen más de 100 lenguajes diferentes que se pueden trabajar en estas notebooks de acá, no solamente estos 5 que yo puse acá. Pero digamos que el Python yo lo recomiendo, ¿por qué? Porque su curva de aprendizaje es mucho más, no es tan pendiente. Constantemente están saliendo paquetes de diferentes fuentes, tanto de institutos de investigación, tanto de estudiantes de doctorado, tanto de privados, están poniendo a disposición paquetes para que la gente lo use de forma gratuita, es decir, no hay ningún costo con ese tipo de aplicaciones desarrolladas en Python. Y sí, básicamente eso. Bueno, entonces el primer caso lo voy a enfocar en la parte de modelos de elevación digital. Un modelo de elevación digital es como una imagen que ustedes ven a la izquierda, donde cada píxel de la imagen presenta la altura sobre el nivel del mar de esa superficie, y si lo quiero ver en tercera dimensión simplemente se visualiza así. Ahora, ¿qué puedo extraer yo de un modelo de elevación digital? Puedo extraer estadísticas básicas, es decir, el punto más bajo, el punto más alto, cuál es la altura promedia, y puedo extraer algunos atributos de esa microcuenca, por ejemplo, ese ROI, de esa área de interés, como las pendientes, el aspecto y la curvatura. Y a partir también del DEM, miren que a partir del DEM, primero se crea el DEM, ¿cierto? Y a partir del DEM entonces se pueden extraer otras capas secundarias, como por ejemplo los drenajes, el orden de las fuentes, de las corrientes, de las fuentes de agua, y la longitud de esas fuentes de agua. Todo eso se puede extraer a partir de un DEM como ese que ustedes ven allá. Ahora, ¿de qué datos fuentes se pueden obtener los DEM? Existen de muchas fuentes diferentes, pero digamos que las 4 más importantes podrían ser estas de acá. Uno es las imágenes satelitales, ¿cierto? Y existen en internet diferentes portales, como por ejemplo el SRTM, Aster, Sentinel-1, donde uno los puede descargar gratuitamente, y digamos que ya está listo el DEM, ¿cierto? Pero con estos de acá, con las nubes de puntos, los puntos de georreferenciación, previamente hay que hacer un preprocesamiento para generar la superficie a través de procesos de interpolación, de kriging y de otro tipo de procesos ya muy conocidos por ustedes. Y existen ya finalmente los datos SFM de drones, que es una tecnología, es un código que es propietario, digámoslo así, y a partir de muchas imágenes generan un modelo de elevación digital. Y ese se llama Surfer from Motion, es decir, surfeando algo así a partir del movimiento. Y se generan modelos de elevación digital, digamos, no he evaluado la precisión, pero en estos días hice un ejercicio y digamos que son más o menos bien, y eso que lo tomé con pocas imágenes. Ahora, si entre más imágenes se tenga el modelo de elevación digital, pues obviamente va a ser mucho mejor. Entonces, para el caso del Convena, para poder obtener esa imagen que ustedes ven ahí, entonces lo que se toma es una imagen raster, un DEM, se le hace el proceso de rellenado, dirección de flujo, acumulación de flujo para poder llegar allá, ¿sí? Y una vez que obtengo esa imagen de allí, puedo extraer unas capas de la red de drenaje, el orden de magnitud, distancia a vértice, que básicamente es la distancia al punto de confluencia. Puedo extraer pendientes, puedo extraer el aspecto, la curvatura, el sombreado, entre otros. Como yo no podía traer la notebook interactiva acá para presentárselas, yo generé un video. Los que de pronto tengan celular ahí, pueden entrar a mi página en GitHub, bueno, no es mía, realmente es del laboratorio, y allí ya tengo los videos que supuestamente venía a presentar acá, donde ustedes ven la parte interactiva, cómo se genera el proceso de los 3 procesos que van allá, y me va ilustrando la imagen de ese proceso. O sea, ¿por qué eso es importante, señores del auditorio y señoras? Porque cuando ustedes le meten un DEM a un SIG, el SIG simplemente le procesa la imagen y le entrega el resultado. Pero acá uno va diseñando su resultado y va viendo los resultados parciales para llegar al resultado final. Es decir,
uno se entera de cómo es que opera realmente el proceso y no simplemente usar UC para que me entregue un modelo de elevación digital y ya, pero no entendí qué es lo que hay detrás. ¿Sí? Entonces, miremos ahí, entonces las partes más blancas son las partes más bajas y las partes más oscuras, las partes más elevadas. En cuanto a las combinaciones de bandas, miren que acá les presento 10 bandas del satélite Landsat 8. Y para generar esa imagen de allá, que es una imagen que se conoce como de color natural, utilicé estas 3 bandas de acá. La banda 4, la banda 3 y la banda 2. Miren que cada una está encerrada en un cuadro de un color en particular, porque ese color significa que esa banda se añade a ese canal de color para poder generar esa imagen de color que ustedes ven allá. ¿Ya? Ahora, esas combinaciones pueden ser de diferentes tipos, o sea, de diferente orden. Y combinando siempre de a 3, yo puedo generar diferentes combinaciones como estas que ustedes ven acá, que permiten, por ejemplo, identificar dónde se encuentra la agricultura, la vegetación saludable urbana, las zonas urbanas, la agricultura, entre otros. Y ahí está el video donde ustedes pueden ver las diferentes combinaciones que se pueden acceder. Otro de los elementos importantes con las imágenes de sensores remotos y a través de las notebooks es que se pueden calcular índices de vegetación haciendo también operaciones aritméticas con las bandas que ustedes vieron ahorita. Esas bandas de grises me permiten crear, por ejemplo, el índice de vegetación de diferencia normalizada, que es el índice que muchos de ustedes ya conocen. Ese fue el primer índice que se propuso. Listo. Bien, muchas gracias. Hasta luego.